Bien, Carmen, habíamos anunciado la presencia del coronel en retiro Juan José Santibáñez, experto en temas de seguridad, fundador y gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana. Bienvenido, coronel, ¿cómo está usted? Coronel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen, buenas noches, Ricardo, y gracias por la gentileza de la invitación. Muy bien, coronel. Antes de empezar con la entrevista, Ricardo, permíteme, por favor, coronel, un segundito, porque tenemos noticia de último minuto, por favor. Tiene que ver con el caso Sánchez Paredes. Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria resolvió absolver a los hermanos Santos Orlando Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes del delito de lavado de activos agravado. Lo pueden ver en pantalla. También fueron absueltos Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Tribunal consideró que no existen indicios con fuerza epistémica que acrediten la actividad de narcotráfico de estos procesados en el Perú. Y seguimos, agregan que la hipótesis del origen ilícito de esos activos no ha sido probada. La representante del Ministerio Público presentó el recurso de nulidad. Entonces, el Poder Judicial absolve a hermanos Sánchez Paredes por el delito de lavado de activos, Ricardo. Así es. Bueno, vamos a ver qué curso toma esta decisión en la Corte Suprema. Bueno, estamos con el coronel Juan José Santibáñez. Coronel, bueno, ya lo habíamos presentado y saludado. Le queríamos preguntar lo siguiente. Hoy día, justamente en las horas de la tarde, se ha archivado el proyecto de ley de Policía de Orden y Seguridad. Parece ser que sobre este proyecto el Ejecutivo tenía mucha esperanza, ¿no? Porque hasta en horas de la mañana el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, había dicho que esperaba que se debatiera lo antes posible el proyecto y que el Congreso lo aprobara. Sin embargo, en la Comisión de Defensa simplemente se archivó. ¿A usted qué le parecía este proyecto de ley? Y le pregunto si está bien archivado o no. Ha sido una medida muy acertada por parte del Congreso. La presentación de este proyecto, para quienes tenemos la experiencia de haber trabajado tantos años dentro de la Policía Nacional, y viendo el aspecto en cómo así había sido presentado, no cabía otra cosa que su archivamiento definitivo. Felicito al Congreso por haber tomado esa decisión. Lamentablemente el ministro del Interior, con el propósito de hacer llegar una serie de propuestas al Ejecutivo, está cometiendo una serie de errores. Uno de ellos ha sido la presentación de este proyecto que no tiene ni pies ni cabezas. Es más, permítame anunciar, yo presenté al Ministerio del Interior, vía la Presidencia de la República, un proyecto de ley para la creación del Servicio Policial Voluntario, que dentro de los argumentos que presentó él en su norma hay varios aspectos de los que yo había considerado. Lo han considerado inviable solamente por errores mecanográficos más que por cuestión de fondo. Ese es por un lado. Por el otro lado, la injerencia política. El día de hoy el ministro del Interior ha estado presente en el momento en que la Policía Nacional presentaba, valga la redundancia, a un delincuente que entre la investigación se va a establecer si pertenece al grupo de los gallegos del Tren de Aragua. ¿Qué hace el ministro del Interior ahí? Si ustedes se dan cuenta, los rostros y las caras de los señores generales presentaban malestar. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso de investigación policial, el hermetismo, la confidencialidad de los hechos juega un papel muy importante. Si estamos en proceso de investigación de un grupo que ha salido mediante una filmación a amenazar a la sociedad peruana, al Estado peruano, y se ha detenido con anterioridad a un individuo que es parte de este grupo, ¿cómo es que lo vamos a presentar si todavía está en un proceso de investigación? Lo que pasa, pareciera ser, perdóneme, sí, pareciera ser de que ha habido presión social, ¿ok?, como para que el ministro salga a que presentemos a este individuo. Más bien ha habido presión política, porque el ministro se tiene que presentar mañana ante el Congreso y tiene que ir con algún tipo de resultado. Seguramente él va a decir: yo acabo de capturar, por eso se ha presentado con la policía, a este fulano que amenazaba a los peruanos, se amenazaba con hacer un caos terrible en el país, ¿no? Esa es una de las explicaciones. Yo le decía la presión social para que el ministro salga a hablar, ¿ok? Y para que diga, bueno,
una presión política a la Policía Nacional para que lo presente. Pero sin embargo hay que tener conocimiento de algo muy importante. Este grupo gallego, de los gallegos, que es una parte de los integrantes del Tren de Aragua, está funcionando, pero, disculpen la expresión, a pierna suelta, en Arica. Y los medios de comunicación chilenos están estableciendo que esta grabación puede haber sido hecha en Arica, que tiene la misma problemática judicial que tenemos nosotros aquí en el Perú, en donde habiendo capturado la policía chilena a 44 efectivos integrantes de esta agrupación, fueron soltados en libertad por el Poder Judicial chileno. Y con la agravante de que al haber sido esta gente capturada, con la intervención de gente que era informante, han tenido que dar por disposición judicial los nombres de los informantes, poniendo en peligro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el general que hizo la presentación de él aclaró algo bien cierto. Dijo, él ha sido capturado mucho antes de que se hiciera la grabación. Y que solamente pudiera encontrarse algún tipo de acercamiento con este grupo haciendo una similitud del arma. Entonces, ¿qué es? Entonces, o sea, claro, no hay nada, de verdad, es que ese es un buen punto, Ricardo, porque entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿se ha identificado o no se ha identificado solamente porque está utilizando el mismo... O sea, porque está utilizando la misma arma, el general. Pero si ustedes ven el rostro de malestar de la Policía Nacional, porque se siente presionado políticamente a salir, malogrando un proceso de investigación que por su naturaleza tiene que tener confidencialidad. Carácter reservado. No olvidemos la reserva del caso. No olvidemos, por ejemplo, en este año, o en lo que va de estos años, la policía ha capturado a varios de estos integrantes. Y no olvidemos que uno de ellos, que mató incluso a una persona, con todas las pruebas, el Poder Judicial lo soltó y le dio cita para que se presente dentro de 3 o 4 días. Entonces, la lucha contra la criminalidad y contra la inseguridad tiene muchísimos factores. El factor político, el factor social, el factor económico, el factor judicial, el factor cultural, el factor policial. ¿No? El factor económico. Necesitamos nosotros que el Estado invierta en la Policía Nacional. ¿En qué? En nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, para que pueda enfrentarse con buenos argumentos a la criminalidad. No solamente con cámaras de videovigilancia, con cámaras que tengan lectores biométricos. Necesitamos patrulleros, chalecos, armamento. Necesitamos todas esas cosas para apoyar a la Policía Nacional. Hablamos nosotros del 105, el 105 que es muy importante, ¿no?, para poder atender inmediatamente una emergencia. En todo Lima no hay más de 126 cámaras, en una ciudad que tiene 10 millones de habitantes. Hace unas semanas atrás salió el ministro de Defensa a hablar de que el Perú no iba a aplicar el plan Bukele, porque estaba previsto aplicar otro plan como el de Nueva York o el de Río de Janeiro. Nueva York sí, ha aplicado, pero ha aplicado una estrategia que le está costando al Estado USA, le está costando miles de millones de dólares. Ha incrementado, sí, su potencial en vehículos, en personal, que eran antes 26,000, ahora son cerca de 50,000 efectivos. Pero sin embargo, Estados Unidos este año presenta la más grande crisis de criminalidad de todo su tiempo, en toda su historia. Y en cuanto a Río de Janeiro, ¿cómo va a decir que vamos a como Río de Janeiro? Cuando Río de Janeiro, en la época de Jair Bolsonaro, utilizaron a las bandas paramilitares para contrarrestar a las bandas organizadas, apoyando a la policía. Terminó el gobierno, estas bandas paramilitares se han convertido hoy día en las bandas de sicariato, ¿no?, en las bandas que cometen extorsión. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de que tenemos que compararnos a Río de Janeiro como a Nueva York? Coronel, vamos con el tema de Perú, vamos a aterrizar en algunas medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, las declaratorias de estado de emergencia. Me gustaría conocer su perspectiva, o sea,
el balance de todo esto, porque de pronto también hay otros comentarios como el del alcalde de Lima, que ha reiterado el pedido de militares en las calles. Pero ¿qué significa también la lectura de los militares en la calle? Porque por otro lado, lo que están haciendo, bueno, ya archivó este proyecto de ley, pero seguramente se van a venir más proyectos de ley, absurdos tal vez, y que no tienen ningún sustento, como le dicen también algunos congresistas, porque esta policía de orden y seguridad es un policía de complemento, de auxilio, de apoyo, pero ¿qué tanto? O sea, ¿apoyo en qué sentido? ¿O cómo que? O sea, o es parte de una estrategia, una matriz que no han dado a conocer a través de conferencias de prensa a la opinión pública. Es decir, no se sabe nada. Es como si fuera simplemente un elemento más lanzado para ver, a ver, vamos a tirar, ¿no?, la mirada por ahí y que, ¿no?, y que la opinión pública siga por esa ruta, pero vamos con la declaratoria de estado de emergencia. ¿Realmente están sirviendo? ¿Realmente sirven para algo? O sea, ¿nos están ayudando en todo caso los distritos donde hay declaratoria de estado de emergencia, como el Lince también? Los estados de emergencia tienen la necesidad de cumplir un objetivo. ¿Cuál es? Disminuir la criminalidad. Como nosotros estamos observando, estos estados de emergencia ya va a cumplir los más de 30 días y sin embargo la criminalidad, por ejemplo en San Juan del Lurigancho, en donde se ha declarado, ha crecido. En San Martín de Porres sigue el sicariato, siguen los robos. Entonces tú no puedes tener una situación efectiva en un estado de emergencia cuando previamente no has tenido un planeamiento estratégico para la ejecución de todas estas de todos estos planes. No es posible que dado un estado de emergencia y después de 15 días de haberse dado el estado de emergencia salga el primer ministro Otárola a decir que cuando le preguntaron cómo era el estado de emergencia, sí, estamos haciendo los planes adecuados. Previamente, antes de declarar un estado de emergencia, lo que se tiene que hacer es que todas las comisarías de los sectores deben haber realizado su mapa del delito. Y ese mapa del delito se hace en base a ¿qué? En base a información georreferenciada de la zona. ¿Qué te permite esta información georreferenciada? Dos aspectos importantes. Enfrentar, por un lado, la criminalidad, porque vas a conocer los lugares, los sitios donde se presentan todos estos actos, quiénes son las víctimas, el horario y todas esas cosas. Y por el otro lado, te va a dar información referente a comportamientos sociales que son base importante para la creación de conductas atípicas, la violencia intrafamiliar. Bueno, esos dos aspectos te va a dar a ti el mapa del delito. Este mapa del delito para que tú puedas hacer tu servicio de manera conjunta con el serenazgo, con las juntas vecinales en apoyo, con la policía particular que presta servicios en los establecimientos, y te va a permitir hacerlo por cuadrantes, sectores y subsectores. De tal manera que tú, en el momento, y apoyado, ¿con quién? Cámaras de videovigilancia. El decreto supremo 011, dado que reglamenta la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece que todas las municipalidades deben poner a disposición de las comisarías el sistema de videovigilancia de su distrito. De su jurisdicción. De su jurisdicción, con el propósito de poder establecer aspectos de seguridad estratégica. Habría que preguntar cuántas municipalidades lo han hecho. Ninguna, a nivel nacional. Y ojo que ya tenemos este decreto supremo desde el 2014. Bueno, coronel Juan José Santibáñez, experto en temas de seguridad, fundador y gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana. Le agradecemos mucho su presencia en el programa, ha sido usted bastante claro. Esperemos pues que el Ejecutivo no trate de sorprender a la opinión pública con medidas que no tienen ni pies ni cabeza, no trate de sorprender al Congreso, que ya por lo visto no se ha dejado sorprender, y que además, sobre todo, presente planes concretos, ¿no? Es decir, no estamos acá ya para... Manotazos de ahogado parece, ¿no? Sí, exactamente. No hay una concreción de lo que van a hacer ni nada por el estilo. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias, muchas coronel. Gracias. Buenas noches. Y ahora PBO vía Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Disfruta de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos también en DKR Visión, Supercable TV, Cable Max Siglo XXI, Telestar Cable TV, Cable Mundo y Usa Red Perú. Sintoniza PBO.